Vamos ahora a enfocarnos en la Ley 1715, la estructura y contenidos fundamentales. Empezamos entonces, hagamos un recuento muy apretado de los antecedentes. Como todos conocemos, existieron dos entidades a cargo de la distribución de tierras en el ámbito agrario, era el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización. Ambas entidades con competencia a nivel nacional en lo que tocaba distribución de tierras. En el primer caso con dotaciones y en el segundo con adjudicaciones. A partir de denuncias que eran de conocimiento común sobre dotaciones irregulares de más de 100.000 hectáreas en favor del exministro Edín Céspedes, los casos Bolívaras de 50.000 uno, 50.000 hectáreas el otro, se pone en evidencia una mala administración de tierras, que da lugar a la emisión de dos decretos supremos, el 23.331 y el 23.418. Ambos disponen la intervención de ambas entidades. Esto ocurre en el año 1992. Las razones técnicas, ¿cuáles han sido? No se contaban con estadísticas ni con mosaicados o cartas geográficas que muestren a ciencia cierta el grado de distribución y redistribución de la tierra, duplicidad en dotaciones y adjudicaciones, anomalías en la titulación, concentración de la propiedad en pocas manos, latifundio, comercio ilegal de la tierra y loteamientos clandestinos. A partir de ello se da lugar con esos decretos supremos a la creación de una comisión interventora que procura poner un orden y tener un diagnóstico que, en resumidas cuentas, fue lo que acabamos de ver, ¿no? Como resultado de la comisión interventora también se ha dado lugar a un trabajo de poder trabajar una nueva legislación agraria. Esta nueva legislación agraria, como se podrán dar cuenta, dura un proceso muy largo, entre el año 93 hasta el año 96, que ya se da lugar a la ley 1715. Pasando. La ley 1715 contiene 87 artículos, 14 disposiciones finales y 11 disposiciones transitorias. ¿Cuál es el contenido estructural de la ley? Regula el Servicio Nacional de Reforma Agraria, su estructura orgánica, establece el marco institucional, la propiedad agraria y distribución de tierras, regula la reversión, la expropiación, regula el saneamiento de la propiedad agraria y establece los procedimientos agrarios. El Servicio Nacional de Reforma Agraria ha tenido por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Establece un régimen de distribución de tierras, garantiza el derecho propietario sobre la tierra, crea la Superintendencia Agraria y Judicatura Agraria y su procedimiento y regula el saneamiento de la propiedad agraria. Todo este paquete conforman el objeto del Servicio Nacional de Reforma Agraria. ¿Cuál es el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria aún vigente? A la cabeza del presidente del Estado, Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, Comisión Agraria Nacional y el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ya la ley 1715 recoge la clasificación que constituye el solar campesino, la pequeña propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, tierras comunitarias de origen, propiedades comunales. Las extensiones de la propiedad agraria son recogidas del anterior régimen de la Ley 3464, comprendidas entre los artículos 15 al 21. 15 al 17 lo que es la actividad agrícola y el 21 que comprende a la actividad ganadera. La distribución de tierras es dispuesta mediante dos vías, la dotación de tierras y la adjudicación. La dotación reservada exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. Es a título gratuito. La adjudicación en favor de personas naturales o jurídicas que reúnan los requisitos legales, a título oneroso, a valor de mercado y en concurso público calificado. Recordemos que la distribución de tierras es lógicamente sobre espacios que después del saneamiento puedan ser determinados como fiscales. Pasando. Distribución de tierras, ¿cuáles son las preferencias legales? Este es un tema también que ha sido importante en el régimen agrario. La dotación ha tenido preferencia en favor de quienes residan en el lugar, es decir, que frente a solicitudes de comunidades que
estén en otros espacios geográficos, se preferencia a los que habiten en el lugar que está declarado como tierra fiscal. La dotación tiene preferencia frente a la adjudicación, es decir, se favorece a las comunidades y en segundo término están los particulares. La dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente. Este es el otro criterio de preferencia legal. Pasando. Están regulados los institutos de reversión y expropiación que, como ya vimos y anticipamos en la Constitución, la Ley 1715 con los ajustes de la 3545 los ha regulado. La reversión como un modo de afectar el derecho de propiedad agraria cuando concurra con la 3545 un tema de incumplimiento de la función económico-social. Originalmente, con la Ley 1715, operaba la reversión por el incumplimiento de pagos impositivos. Es aplicable la reversión, esto se mantiene vigente en el caso de medianas propiedades y empresas, es decir, que la reversión no opera para pequeñas propiedades y tampoco para propiedades colectivas. La expropiación es un modo también de afectar el derecho propietario, pero opera previo pago indemnizatorio. Se aplica a través de causales de utilidad pública calificada por ley. Puede ser afectado cualquier tipo de propiedad, siempre con reservas y limitaciones que están establecidas en la ley. Pasemos. El saneamiento. ¿Cuál es el concepto de saneamiento para todos los que están familiarizados con esta temática que ha abarcado más de 15 años la labor del INRA? Es el procedimiento técnico-jurídico destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. La ejecución ha sido encomendada al Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Cuáles son las finalidades principales? La titulación de tierras, que se encuentra cumpliendo la función económico-social, el catastro legal de la propiedad agraria, la conciliación de conflictos, titulación de procesos agrarios en trámite, la anulación de títulos editoriales afectados de vicios de nulidad absoluta y algunas otras finalidades más específicas. Lo más sustancial en esta parte sobre el saneamiento es que recordemos que el saneamiento se aplica para regularizar ese derecho propietario que, como recordaremos, durante la intervención fue detectado en esas dotaciones o adjudicaciones que estuvieron a cargo de las ex instituciones, Consejo Nacional de Reforma Agraria y INC. Recordemos que habrían dobles dotaciones, dobles titulaciones de tierra sobre los mismos espacios. Había una debilidad en cuanto al aspecto técnico y de distribución de tierras. Entonces, en el saneamiento la expectativa es regularizar todo ese aspecto, privilegiando a quienes cumplen la función económico-social. Pasando de tema, ¿cuáles son las modalidades del saneamiento? Recordemos que el saneamiento opera de oficio o a pedido de parte. Las modalidades son CANSAN, SANSIM y SANTESEO, ¿no? El saneamiento integral catastro, el saneamiento simple de oficio y el saneamiento de tierras comunitarias de origen. Los tipos de resoluciones con los que concluía el saneamiento podían ser administrativas o supremas. ¿Cuándo eran administrativas? Cuando el proceso agrario de lo que está siendo objeto de saneamiento no había alcanzado una resolución suprema o una titulación, habilitaba en esos casos la competencia del INRA para emitir las resoluciones. ¿Cuándo eran supremas? Las resoluciones supremas mediante el saneamiento se dictaban en los casos donde el antecedente agrario contaba con una resolución suprema o un título ejecutorial. Me olvidaba, las administrativas también son aplicables para el caso de posesiones legales que sean identificadas durante el saneamiento. Los procedimientos agrarios, ¿no?, se rigen bajo principios de oralidad, inmediación, concentración, dirección, publicidad, especialidad, celeridad, integralidad y otros. Hay una consideración sobre irrevisibilidad de las decisiones de la justicia ordinaria, o sea, la justicia ordinaria no puede revisar, modificar ni anular fallos de la judicatura agraria. Hay un régimen de supletoriedad en materia procedimental, puede suplirse vacíos que haya en materia agraria a través del Código Procesal Civil. Y bueno, finalmente regula el proceso oral agrario. Tenemos esta última parte sobre disposiciones finales, haremos un recuento un poquito apretado.
regula las ocupaciones de hecho, es decir, que establece que asentamientos posteriores a la ley 1715 son sujetos de desalojo, no pueden ser regularizados ni acceder vía saneamiento al derecho propietario. Las tasas de saneamiento y catastro. Las tasas de saneamiento y catastro solamente son aplicables a medianas propiedades y empresas. ¿Qué significa la tasa de saneamiento? Es un pago por el servicio prestado por el Estado a través del INRA, ¿no?, en la ejecución del saneamiento. Prevé la declaratoria de minifundio. Ya se avisoraba que en zonas como del altiplano había bastante y hay bastante fraccionamiento de tierras, posibilita al Ejecutivo la declaratoria de minifundio. Este es un aspecto, una debilidad muy grande en el régimen agrario que no llegó a desarrollarse. Contratos de arrendamiento y a parcería. Establece que estos contratos de arrendamiento y parcería, equivalentes, digamos, a alquiler y en temas de ganados a la parcería, puedan ser regulados a través de norma de menor jerarquía. El régimen legal, a través de una reglamentación, perdón. El régimen legal, la nulidad y anulabilidad de títulos editoriales sometidos a saneamiento se resolverán tomando en cuenta las disposiciones vigentes a tiempo de su otorgamiento, como ser jurisdicción y competencia, disposiciones de leyes que prohíben o dejan de hacer un mandato impuesto en perjuicio de causa pública o de tercero interesado, dotaciones o adjudicaciones que se hubieran realizado sobre áreas de conservación o protegidas. Todas estas son causales para poder aplicar una nulidad absoluta el momento en el que un proceso agrario esté siendo sometido al saneamiento. Bueno, para efectos de la revisión que puedan hacer las y los participantes, les recomiendo revisar los artículos del 1 al 23, 41 al 68 y las disposiciones finales de la ley 1715 con las modificaciones insertas por la ley 3545. Eso en general para toda esta parte.